Libertópolis presenta a María Dolores Arias. En Más Negocios. Más Negocios. Llega a usted con el apoyo de Intecap. Para un negocio completo, apóyese en Intecap. Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. FiberTech de Tigo Business. Buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y me encanta poder practicar con ustedes nuevamente en nuestro programa de Más Negocios. Hoy vamos a hablar acerca de cómo hacer un resguardo del patrimonio. ¿Ha pensado la forma de heredar, por ejemplo, las cosas personales? ¿Cómo hacer este traspaso de esta herencia, de todo por lo que usted ha trabajado y lo que ha luchado? ¿Cómo hacerlo? De eso vamos a platicar con nuestro invitado Luis Herrera de Legal Center, quien ya se encuentra en los estudios. Así que si tienen preguntas, mándenlas. Lo puede hacer al 4585-4280. También lo puede hacer a través de nuestra transmisión en facebook.com/libertopolis.com. Ahí también nos encuentra. Y si usted prefiere y ya tiene grabado nuestro WhatsApp o nuestro teléfono, pues lo puede hacer también por el 2308-6888. 2308-6 y 38. 2308, 6 y 38. Así que puede hacerlo a través de nuestros teléfonos. Y quiero empezar hablándoles pues de un tema que me gustaría que conversáramos. Yo no sé ustedes, a lo mejor ustedes me ayudan y podemos armar aquí una lista de cuáles son esos tips que podríamos darle a las empresas familiares. Yo aquí tengo algunos. Si quieres este artículo, con mucho gusto te lo mando. Solo entra a mi página en Facebook, MDA30 de María Dolores Arias 30, y ahí mándame un mensaje y con mucho gusto te envío este artículo completo para que lo puedas leer y con mucho gusto pues ahí está para que tú lo disfrutes. Y yo te voy a darte algunos datos, algunos tips, pero ¿cuáles me darías tú para poder ir ampliando esta lista de cuáles son esos consejos que hay que darle a las empresas familiares? Así que de esto vamos a platicar en nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Esa mancha verde que ustedes vieron pasar en la transmisión era es Marito en los controles, que va y viene, y ustedes vieran, este chico no para aquí en los estudios y en la cabina de Libertópolis. Y bueno, como les había comentado, vamos a hablar acerca de cuáles son esos tips que le damos a las empresas familiares, y me gustaría que si ustedes tienen también nos los hagan llegar, nos los puedan enviar, ya sea por Facebook, ya sea por WhatsApp o ya sea vía telefónica. ¿Cuáles son esos consejos para empresas familiares? Y en este artículo que encontré para tips para empresas familiares es muy simple, sencillo, pero te da una idea que si quieres seguir profundizando, pues solo es cuestión de buscar profundizar más sobre ese tip. Y uno es el que habla respecto a desarrollar estructuras que sostengan tu empresa. Es muy común que las empresas no haya ninguna estructura formal, sino conforme se va necesitando, se van creando los puestos. Y a veces no solo eso, no solo conforme se van necesitando se crean los puestos, sino se crean puestos porque lo necesita alguien de la familia, y entonces olvídate, ahí es otra situación. Entonces lo importante es que crees estructuras formales y también sistemas confiables a nivel interno. Y muchas veces pareciera mucho papeleo, mucha burocracia. Sin embargo, tener procesos en los cuales se sabe cuál es el seguimiento de una tarea es muy importante. Últimamente tuvimos una reunión en una empresa y veíamos que los procesos, había cosas que se duplicaban. Y entonces, ¿por qué lo haces tú? Porque yo lo hago así y aquel, no, pues yo lo hago de esta forma. Y nos dimos cuenta
que si esta persona compartía la información con la otra, pues ya no había necesidad de, por ejemplo, hacer una doble captura, y que la segunda persona solo podía agregar algunos datos a la información que le pasaban, y con eso se ahorraba mucho tiempo. Entonces crea esos procesos, crea esos sistemas formales, y obvio, esos procesos y esos sistemas tienen que pues siempre estar pensando en cómo le agregan valor al cliente. Eso no hay que olvidarlo. ¿Cuál es otro de los consejos para una empresa familiar? El cambiar la tradición. Muchas veces, y hay tradiciones que vale la pena cambiar, otras que son el legado de la empresa, pero tener en cuenta cuáles tradiciones hay que cambiar. Y más que eso, estar siempre preguntando por qué se hace así. Porque a veces, y esto es también bien común, ¿por qué se hace así? Porque cuando yo llegué así se hacía. Y es el clásico ejemplo de ¿por qué hacen los panqueques aquí? Pues porque era el sartén de la abuela. ¿Y por qué la abuela lo hacía ahí? Pues porque era el único que tenía. Y entonces resulta que ya todos han comprado el sartén exactamente igual al de la abuela, y no es porque era el mejor para hacerlo, sino era por el que era el único que tenía la abuela. Y entonces así nos pasa. ¿Por qué haces eso? Porque así me dijeron. ¿Y quién te dijo? Fulanito. Fulanito, ¿por qué se hace así? Porque a mí me dijeron así cuando yo entré. Y así, y cuando te das cuenta, no hay una razón por qué no hacerlo diferente. Entonces, esas cuestiones de estar preguntando y cuestionando son importantes. Y una de esas cosas que deberías también tomar en cuenta y que te ayuda mucho es tener una junta directiva, que lo hemos hablado mucho aquí en estos programas de Más Negocios, sobre todo los jueves. Tener una junta directiva, agregar externos a tu junta directiva, porque eso es bien valioso, es muy valioso, te ayuda a darle una visión diferente a lo que estás haciendo, traen ideas de afuera, pero además también le dan un balance y le dan cierto orden y cierta mesura a la hora de las reuniones en juntas directivas. Y lo otro es, bueno, sobre todo para los que fundan las empresas, es prepararse para el dejar el cargo. Y esto va mucho también en esta función, en ese papel de los padres de educar a tus hijos para cuando no estés. Es cómo educo a mis hijos, cómo hago que mis hijos estén preparados conforme van creciendo para el día que yo no esté y que yo me vaya tranquilo. Pues lo mismo, cómo estoy dejando mi empresa para el día que yo no esté, que yo me retire, y que, ojo, retirarse no significa estar inactivo, pero sí dejar ciertos roles de autoridad y de liderazgo a las nuevas generaciones, y tener un papel más como de consejero. Y entonces, o tomar otro papel en lo que, por ejemplo, ¿qué es lo que a mí me gusta? A mí lo que me gustaba era la parte de mercadeo, pero como asumí la dirección de la empresa, dejé de ver esa parte, y ahora me gusta y quisiera hacerla y asesorar a la junta directiva o pertenecer a la junta directiva en la parte de mercadeo. Entonces, todas estas cosas es cómo prepararte, y también cómo pensar que el hecho de que te retires o no, ya no tengas que estar todo el tiempo en la oficina, pues no implica que se acabó tu vida y que pues de aquí casi que de la oficina te lleven al panteón. No, es qué otras cosas puedes hacer que al después, que obviamente ese placer, ese ocio creativo, ese ocio productivo puede ayudar también a tu empresa. Y otro tema que cuesta mucho en las empresas familiares es llevar talento externo. Primero porque creemos que no hay nadie que haga mejor las cosas que nosotros, y lo otro es que es difícil porque muchas veces el traer talento externo implica tener ya una estructura, tanto estructura salarial como una evaluación ya formalizada, que requiere la persona que viene de fuera, ese talento externo, y que está acostumbrada a trabajar bajo esos estándares. Entonces, esto es importante porque al final, pues, lo importante de ser un líder no es saberlo todo, sino es conocer y tener a la gente que sabe y que es especialista en su área, y poder como líder sacar lo mejor de esas personas para que lo den en la empresa. Así que esto es una de los consejos que te doy. Otro es, y este obviamente pues creo que suena muy obvio, pero hay que siempre pensar y recordarlo, más que nada recordarlo, es la parte de el separar la empresa y la familia. Cuesta mucho, porque incluso separar
separar la vida personal de la empresa. Cuando llegas a la empresa y llegas preocupado porque tu hijo le pasó algo, porque tu pareja tal cosa, tu esposo, tu esposa, tu mamá, y tratar de separarlo es complicado, pero en el caso de las empresas familiares es necesario, es muy importante hacer esa separación entre cuando estás llevando un rol de familia y cuando es el rol de empresario. Así que en ese punto hay que encontrar la forma de lograr hacer esa separación para que la empresa y la familia pues sobrevivan, porque va pues todo esto de por medio. Y por último, un dato que creo que le aplica a todos, familiares o no, empresas pues que hay un solo fundador y que pues apenas lo está iniciando y que pues ni siquiera se ha casado, pero esto aplica para todos y es cobrar. Ojo con las cuentas por cobrar. Esto quiere decir la cartera de clientes. Y mucha gente, los que están en finanzas y las personas de ventas, tienen muy claro algo. Una venta no es venta hasta que se cobra. Hasta que no hay un cheque de por medio, hasta que se cobró la factura, no se puede considerar una venta. Y entonces muchas veces la cobranza es algo muy importante y es como un talón de Aquiles, porque no necesariamente hay alguien encargado de cobranza o no se sigue un sistema de cobranza. Y otra cosa, no hay una política de ventas o de política de crédito. Entonces tienes una política de venta, una política de crédito y de cobranza, obviamente. Y esto pues muchas veces cuando estás preocupado porque necesitas vender, obviamente necesitas tener esas ventas para poder cobrarlas, aceptas condiciones de pago o condiciones de crédito que no vas a aguantar por tu flujo de caja. Entonces es muy importante que tengas cuidado con tu flujo de caja en relación a tus cobranzas. ¿Qué quiero decir? Que estás vendiendo, dando crédito a 60 días, pero estás comprando y obteniendo crédito a 30 días. Ahí hay un desfase, tienes que pagar a 30 pero cobras a 60. Pon mucha atención en eso. Y muchas gracias a quienes te están escuchando y que transmitiendo y compartiendo nuestra transmisión. Por favor, síganla compartiendo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo resguardar el patrimonio cuando estamos hablando de herencias. Por ejemplo, ustedes quieren heredar a sus hijos, cómo hacerlo de la mejor forma y no heredar problemas. De eso vamos a estar platicando cuando regresemos del corte con nuestro invitado Luis Herrera. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Hoy es un buen día para encender con más fuerza el optimismo, para iluminar la casa con lindos momentos, conectarnos con familiares que están lejos y comenzar a ver eso bueno que nos pasa. Es momento de demostrar que lo mejor de Guatemala está en cada uno de nosotros, porque la energía con la que vivimos nos hace ser quienes somos. EEXA, vivamos con energía. Si querés probar la mejor carne del mundo en Guatemala, no esperes más. Vení al restaurante Alma. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de INTECAP para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Aquí te esperamos. Como colaboradores de Minera San Rafael, hemos venido delante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a hacerles el llamado de que hagan una pronta resolución a lo que es el caso Minera San Rafael. De esto nosotros dependemos para darle un buen futuro a nuestras familias. Nuestros hijos nos exigen educación, nuestros hijos nos exigen cada día un mejor futuro. Señores magistrados, ¿qué le responden a Henry Ruiz y a sus 3 hijos? Magistrados, resuelvan ya. Hacemos. Más negocios, más negocios, más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos.
Regresamos a más negocios y quiero aprovechar para contarles acerca de esta opción que tiene Tigo Business de FiberTech. FiberTech es una opción de internet estable, ya que es por fibra óptica, lo cual hace que tengas una conexión estable, confiable y segura. Te ofrecen una solución integral porque no solo te dan el internet, sino también te ofrecen telefonía fija con llamadas ilimitadas a todos los operadores, también beneficios gratuitos como página de Facebook y correo electrónico, así como pues cobertura y servicio técnico las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Así que Tigo Business te ofrece esta opción, es muy fácil, puedes entrar a tigobusiness.com.gt y ahí buscas la opción de FiberTech. Gracias a quienes nos están ayudando a que a que nuestra transmisión llegue a cada vez más personas. Muchísimas gracias a quienes comparten. Sigamos compartiendo. Muchas gracias. Yo sé que ustedes me pueden ayudar a seguir compartiendo la transmisión. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante porque la pregunta que siempre o la respuesta que damos cuando pensamos en cómo le heredo a mis familiares, a mis hijos, lo que tengo, pues siempre pensamos en un testamento. Pero la pregunta es, ¿estamos heredando problemas o cuáles son los mecanismos más ágiles y menos complicados para pues hacer esa transición, ese traslado de propiedad de lo que queremos y que también por otro lado no sea heredar un problema o heredar un gran litigio pues civil? Así que de eso vamos a estar platicando con nuestro invitado, Luis Herrera. Muy buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Gracias, Mera Dolores. Buenas noches. Aquí muy contento de estar hablando nuevamente de estos temas que realmente me apasionan. Así que encantado de poder compartir con ustedes esta noche. Pues hablemos entonces de cuando uno habla de heredar, piensa en el testamento. Sí, y sí. lo que uno pregunta es, bueno, ¿ya tienes tu testamento? Pero luego te enteras de historias de testamentos que son impugnados y ya viene ahí la parte civil. ¿Cuáles son los mecanismos que existen para que yo le pueda trasladar la propiedad de mis bienes a quien yo deseo? Pues mira, realmente es un tema muy importante para todos. Cuando yo toco pues estos temas de propiedad privada y de bienes con mis alumnos o con las personas con que tengo la oportunidad de conversar, siempre les explico que cuando a una persona planifica y se da la oportunidad y el tiempo de poder pensar en estas cosas, realmente lo que hereda es libertad. Imagínate tú que no planificas, sino que dejas un testamento y realmente no es muy claro el testamento, lo impugnan, como tú bien decías. Realmente lo que estás dejando a tus hijos, imagínate que tienes 4 hijos, estás dejando un problema de cómo se van a dividir una casa que está en la zona 5, que a nadie le interesa, por ejemplo. Pero si en cambio tú te preparas y tú realmente en vida defines cómo va a desarrollarse o cómo va a heredarse ese patrimonio, estás heredando otra cosa, estás heredando realmente libertad para que tus hijos puedan gozar de ese patrimonio. Es distinto cuando tú recibes, por ejemplo, un bien y tú no te esperabas eso, entonces para ti es una carga darle mantenimiento, ir a ver que todo esté bien, y entonces a lo mejor lo que haces es deshacerte del bien, porque ni siquiera te es algo que te agrega valor. Le costó a tu papá, por ejemplo, 200,000 quetzales y tú lo vendes en 100,000 quetzales con tal de salir de esa carga. Es muy triste cuando no se ha pensado en ese plan y realmente este programa pues, puede ser una herramienta buenísima para que todos los que están escuchando sepan cómo hacerlo en vida y ahora que están pues, escuchando este programa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que existen para hacer este traslado de propiedad, o sea, como para heredar? ¿Cuáles son esos mecanismos que se utilizan? Y de ahí, si quieres, analizamos cuáles son los pros y contras y vemos cuál es el que mejor, el que menos contras tiene y tiene más pros. ¿Te parece? Excelente. Pues mira, el primero de ellos es como tú decías al principio, es hacer un testamento. Eso es lo que hace 50 años se realizaba y los notarios cuando tú llegabas a su oficina te decían, con mucho gusto, redacto el testamento y en ese momento tú definías cómo ibas a dejar la herencia. El problema de esto es que tienes que llevar un proceso sucesorio que dura más o menos un año. Aparte eso se hace un avalúo de los bienes y este avalúo obviamente implica un aumento de los precios o valores que normalmente tienen los bienes. O sea, esto, por ejemplo, cuando uno piensa que cuando hablas del testamento
y se lee lo que uno ve en las películas. Se lee el testamento y entonces ya es mía. Deme las llaves de la casa o deme las llaves del carro. O... Esto es así, pero en otros sistemas. En los sistemas, digamos, de la common law o anglosajones, así es muy sencillo. Puedes heredar muy fácilmente. Entonces tú acreditas tu derecho porque eres hijo, porque eres heredero natural y inmediatamente se hace el traslado del dominio en el registro. Pero aquí en Guatemala, que tenemos un sistema civil romano, realmente es más complicado. Todo tiene que llevar un procedimiento que establece el Código Civil y Código Procesal Civil y Mercantil, en donde tú desarrollas como notario, o en este caso también puede ser a través de un juez o un juzgado, en que puedas desarrollar la sucesión. Pero como te digo, esto lleva muchas cargas, ¿verdad? ¿Qué significa proceso sucesorio? O sea, para darme una idea, y dices que lleva un año, va aproximadamente un año o más. Dependiendo de la habilidad de la persona que te haga el trámite, ¿no? Pero ¿qué significa? Significa que tú tienes que acudir ante un notario, si es extrajudicial, o acudes ante un juez para promover o radicar la mortual. Se le llama así como a esa figura jurídica que te permite dar el reconocimiento a los herederos, y luego de ese reconocimiento ya pueden hacerse los traslados de los bienes a nombre de los herederos. Pero para ello se pide una opinión de la Procuraduría General de la Nación, y también interviene Finanzas, quien calcula los impuestos a pagar de conformidad con la Ley de Herencias, Legados y Donaciones. Por un impuesto por las herencias. Por las herencias, que están entre el 1 y hasta, si no estoy mal, el 31% del valor de los bienes, dependiendo de la lejanía o cercanía que tú tengas conforme a la persona que ha muerto. Por ejemplo, a tus hijos les heredas y tú pagas el 1%, como hijo pagas el 1% del valor de los bienes ya con el avalúo. O sea, no como estaban registrados, sino con el avalúo que se hizo a través de un valuador autorizado por el Ministerio de Finanzas. Entonces, te dura más o menos un año en que tú puedes desarrollar el proceso, y eso te implica que vas a heredar en partes iguales. Por ejemplo, es que el testamento solamente establece que los herederos universales de todos los bienes serán mis hijos, tales y tales. Entonces, imagínate el problema que tienes. No solo es llegar a reconocer a los herederos, sino que ahora tienes que decidir cómo te vas a repartir esa herencia. Y ahí es donde se traban muchas veces los procesos y se convierten en judiciales, si es que eran notariales, o simplemente se convierten en juicios ordinarios de nulidad o de impugnaciones, ¿verdad? O de inconformidad. Y mientras pasa ese año hay que seguir pues dándole mantenimiento al inmueble, si es un inmueble, pagando los impuestos que correspondan, porque pues al final no hay un dueño per se, pero los impuestos siguen corriendo. Pensemos en el IUCI. Por supuesto, el impuesto sigue corriendo porque los bienes siguen siendo propiedad del causante en este caso y de los herederos que lo acepten. Es decir, el Código Civil siempre sigue existiendo un patrimonio, ¿me entiendes? Entonces, de esa manera siempre existen las obligaciones, ¿verdad? Imagínate, aquí en Zona 10 tú puedes ver desde el edificio muchos terrenos que están vacíos y abandonados y que podría desarrollarse un gran edificio, ¿no? Pero están bloqueados porque precisamente no han logrado un acuerdo entre los herederos desde hace 3 generaciones. Entonces, no lograste un acuerdo con tus hermanos, imagínate, pero uno de los hermanos ya falleció. Entonces, sus derechos le corresponden ahora a su esposa y a sus hijos. Y si uno de los hijos fallece, los hereda a otro, pues a los nietos. O sea, se va haciendo cada vez más grande. Las personas a las que tienes con que conciliar. Así es, si es que no lo has logrado resolver desde un principio en un proceso sucesorio normal, digamos. Por eso es que no es una buena figura, digamos, si tú quieres realmente no dejar cargas a tu generación. Bueno, ya ni te cuento si no dejas nada, ¿verdad? Imagínate, te vas intestado, entonces puede aparecer otro hijo, otra persona diciendo que es otro hijo, o realmente otras personas que consideren que tiene derecho. O derecho, sí. Perfecto. Siempre sale una persona, a mí tu papá me vendió el terreno y aquí tengo un recibo, por ejemplo, y empiezan este tipo de cosas. Lógicamente eso sería objeto de un litigio, pero es un tema que trae un gran problema si no dejas nada regulado, así es. Entonces, esta es una de las primeras opciones. ¿Cuál es la otra opción? Mira, la otra opción, que también se dio hace unos 15 o 20 años, o que se empezó a dar desde entonces, es hacer una donación en vida. Esta donación básicamente implica que la persona propietaria de los bienes en vida decide distribuir su patrimonio. Y entonces de esa manera es que define en vida y entrega la propiedad de los bienes a sus herederos. Por ejemplo, yo tengo 3 casas y tengo 3 hijos, yo podría en vida donarle a cada uno de ellos una casa. Entonces es muy sencillo, se hace un contrato, se inscribe en el registro y listo. De esa manera, el problema de esto es que yo estoy perdiendo mi derecho de propiedad. Entonces, ante esta situación se ha buscado una solución y se crea o se constituye más bien un derecho real que se llama usufructo.
Esto te permite gozar del inmueble, poder rentarlo, poder utilizarlo sin ningún problema hasta que tú falleces, por ejemplo. Pero eso se dio porque al inicio solo se daba la donación y los propios hijos, al tener problemas con los papás, los sacaban de la casa al ser propietarios, ¿te imaginas? O al ser simplemente, al haber donado en vida, pues se quedan con la propiedad, entonces pueden disponer sin ningún problema. Entonces el usufructo les permite a los que donan, o sea, si tú donas el bien inmueble, por ejemplo, y te reservas el usufructo vitalicio, eso te permite que tú puedas gozar del bien inmueble hasta que tú fallezcas, por ejemplo. El usufructo vitalicio lo puedes constituir en forma o con una condición que se llama con facultad de acrecer. ¿A qué se refiere eso? Que tú podrías decir, en caso yo fallezca, el usufructo le corresponderá, por ejemplo, o la parte de mi usufructo le aumentará a mi esposa. También con facultad de suceder. Si yo fallezco, el usufructo completo va a ser trasladado, por ejemplo, a mi mamá. Mi mamá entonces gozaría del usufructo hasta que ella fallezca. Y así tú puedes regular ese contrato de buena manera. Lógicamente tiene, digamos, complicaciones. Tiene sus complicaciones, Sí. porque pensaba, ¿qué sucede si tú tienes o sea, qué pasa si al que le haces la donación, por ejemplo, fallece? Entonces, ese bien entraría nuevamente a un proceso sucesorio, porque la persona que fallece heredaría ese bien a las demás personas, a sus hijos o a su esposa o a su esposo. Si no hay ninguna Si no hay- situación que diga quién, o sea, algún documento o algo que diga Ajá, quién, ajá. entraría en todo este proceso sucesorio de definir quiénes tienen derecho a esa propiedad, aunque tenga un usufructo. Realmente sí, pero la ventaja de que se constituya el usufructo es que es oponible ante cualquier persona. Entonces, aunque la persona propietaria, la nueva propietaria fallezca, quien herede debe respetar el usufructo hasta que termine. Esa es una buena ventaja de esto. Ok. Pero antes, cuando no se constituía el usufructo, imagínate, simplemente tú donabas de buena fe y con todo el amor del mundo a tu hijo el bien, y de repente fallecía tu hijo y quien te sacaba de la casa eran los herederos. Simple, o sea, no tenías tú cómo obligarlos a que respetaran tu derecho y tu voluntad de vivir en el inmueble, por ejemplo. Claro. Entonces, esta es una de las situaciones que se da con el usufructo, con la donación en vida, con un usufructo vitalicio. Sí. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cuál sería la otra opción? La otra opción es que tú puedas hacer una estructura legal de resguardo a través de una sociedad anónima. Ok. Con esa podemos avanzar bastante. Entonces Bien. vamos al siguiente corte y cuando regresemos hablemos de la tercera opción. Ya hemos hablado del testamento, de la donación en vida con usufructo vitalicio y ahora cuando regresemos hablaremos de las sociedades anónimas. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @md30. Me pueden encontrar en Twitter como @jjliber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. 9 meses que estamos sin empleo. Que los magistrados nos dejen trabajar. A mí la mina me ayudaba bastante con el seguro. Yo tengo a mi esposo enfermo y solo yo soy la que trabaja. Entonces queremos que por favor se ponga la mano en la conciencia. Queremos trabajar. Solo yo no puedo salir de adelante. Señores de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué le responde a Amparo, sus 3 pequeños y su esposo enfermo? Magistrados, resuelvan ya. Acemis. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. El valor de la empresa, digamos, vale 100% si el que me lo va a vender es el 100%. Pero si yo voy a vender el 20% de mis acciones porque quiero salirme de ese negocio, el 20 no vale igual que el 100. Porque si hay 4 socios o hay 5 socios y alguien quiere vender su 20%, ese quinto socio que se va, ¿qué comprador va a querer entrar en una compañía donde no tiene influencia? Rocío Pinto en Más Negocios. Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas por libertópolis.com. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus.
Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de ELA sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de ELA también lo encuentra en GNC. Apoyamos tus ganas de crecer. Incorpora tecnología para que tu negocio avance a un ritmo más rápido. Obtén estabilidad y velocidad empresarial con FiberTech. El Internet a través de fibra óptica de Tigo Business. Desde 6 megas y telefonía ilimitada por 629 quetzales sin contrato. Para mayor información, marca al 2428-0099 o visita www.tigobusiness.com.gt. Tigo Business, una solución para cada negocio. Más negocios. Interactúa con nosotros. Lo tuyo son los mensajitos. Manda tus libertextos al 9222. Al 9222. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando cómo resguardar tu patrimonio personal, cómo hacer para que lo puedas heredar de tal forma que no sea heredar problemas, sino heredar realmente esa riqueza que has creado en el transcurso de tu vida. Y quiero aprovechar para también invitarte a ir a la San Martín y a disfrutar de una deliciosa ensalada. ¿O qué te parece la pizza? Las pizzas son fabulosas en la San Martín, te las ofrecen en masa delgada o masa gruesa, y las hornean en un horno de piedra y pues quedan, y tú puedes hacer tus combinaciones o aprovechar las que ya te ofrecen en la San Martín. Y quiero aprovechar para darle saludos a Romeo López, muchas gracias. Judith Dávila, muchísimas gracias también, Judith Dávila Wolf. Romeo dice saludos desde San Antonio, Aguascalientes, Antigua. Saludos hasta la Antigua, San Antonio, Aguascalientes, la Antigua. Frinet Pérez también y Ricardo Bocaletti, muchísimas gracias. Y también a quienes ya comparten nuestra transmisión, Aida Barrocal, muchísimas gracias también por compartirla, y sigan compartiendo porque es importante que cada vez más personas se enteren cómo hacer para no heredar problemas, para poder pues asegurarte que pues lo que tú creaste, lo que tanto esfuerzo te ha costado, pues lo puedan disfrutar aquellos a quienes tú deseas que lo disfruten y no termine pues ya ni te cuento, sí que te puede terminar en manos del gobierno, que esa es una pregunta que te podría hacer, Luis. ¿Puede terminar mis propiedades en manos del gobierno por un mal manejo o por una que no haya resolución en cuanto a quién hereda? Sí, bueno, en realidad hay un artículo del Código Civil que establece que si no existe un heredero formal o realmente no hay una reclamación de los bienes acerca de una persona, se puede declarar vacante el tema de la mortual o el patrimonio de la mortual. Y en ese momento, después de esa declaración, entonces sí puede quedarse en poder del Estado los bienes. Pero eso solo se da después de 10 años en que no haya existido ningún procedimiento o ningún proceso sucesorio, y siempre que haya una declaración al respecto. O sea, digamos, si alguien tiene 20 años de no haber hecho el proceso sucesorio, que no le dé un infarto ahorita, sino que realmente tiene que haber una declaración valga la redundancia, que lo declare como bienes vacantes, y entonces pasan a ser patrimonio del Estado. O sea, si ya tiene 10 o 20 años que no ha hecho esa declaración, hágala de inmediato, sí, empieza el trámite. Nos quedamos con el tema de las sociedades como una forma de heredar. Sí, bueno, es una herramienta, es una estructura legal que se utiliza a nivel mundial. Cuando tú tienes los bienes en tu propiedad, o sea, a tu nombre, existe un gran riesgo. Muchas veces tú tienes, más bien, no muchas veces, siempre tenemos el riesgo, por ejemplo, en caso de un accidente, en caso de una demanda, que puedan embargarte tu patrimonio. En Guatemala, el patrimonio que tú tienes es único. En otros países, Panamá, por ejemplo, tienen una figura que se llama patrimonio afecto. Es decir, tú puedes declarar cuando tú eres una empresa o un negocio qué bienes van a estar afectos a ese negocio. Pero en Guatemala realmente tú respondes directamente con tu patrimonio ante cualquier riesgo o eventualidad. Entonces, con todo lo que tengas. Con todo lo que tengas. Hasta el chucho. Hasta el deber a la casa, el carro, bienes, o sea, todo lo que tú tienes puede responder en algún momento
con respecto o por una responsabilidad civil, digamos. Entonces, la verdad es que la herramienta de una sociedad de resguardo se utiliza justamente para que el riesgo no sea, no exista porque ya no está a tu nombre la propiedad. Abres una sociedad anónima, la constituyes más bien, y lo que haces es que aportas a la sociedad los bienes. De esa manera te quitas ese riesgo ante una eventual responsabilidad civil o incluso laboral. O sea, los trabajadores, si tú tienes una empresa individual y les das empleo, ellos te pueden llegar a demandar a ti y embargarte tus bienes, incluso los bienes de la empresa. Entonces, en ese caso, cuando tú sometes tus bienes y los resguardas en una sociedad anónima, en este caso, una sociedad mercantil, lo que haces es trasladar el riesgo, aminorarlo, ¿verdad? Porque la sociedad no la vas a utilizar para temas comerciales, o sea, no la vas a exponer. Ese es el objetivo, ¿verdad? Lo interesante de eso es que cuando tú aportas bienes a una sociedad anónima, lo que te conviertes es en accionista. Supongamos tú tienes una casa que has pagado durante 15, 20 años y tú quieres resguardarla porque tienes un problema, has visto que tienes un eventual problema, tú lo que puedes hacer es constituir una sociedad anónima, que ahora es mucho más fácil que antes. Claro, ¿sí? Eso ya lo hemos visto aquí. Y entonces puedes aportar el bien a la sociedad. Esta aportación está exenta de impuestos, eso también es un pro de este esquema. Y cuando la aportas, lo que te dan en lugar de ser propietario de bienes, eres propietario de acciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la aportaste en 200,000 quetzales, que es el valor de matrícula municipal, y en ese valor te emiten acciones. Tú mismo te las emites al momento de aportarla. Actualmente no existen y creo que esto es parte de lo que se está trabajando en tener empresas unipersonales. Así es. Actualmente tú necesitas por lo menos a alguien más, sí. Aunque tenga el 1%. Así es. Es válido que tenga solo el 1%. Sí, el 0.001% también. Si quisieras. si Ok. quisieras. Entonces, puedes hacer esto de tener tú poseer el 99.9% y alguien más poseer el 1%. O sea, este es uno de los problemas, sí. Esta es una de las opciones que hay. O podría ser una pareja y tienen el 50% si así lo decide. Así es. Digamos que en Guatemala la ley establece que debe haber 2 personas como mínimo como socios. Entonces no hay sociedades unipersonales, que se está luchando para que existan. El concepto es que, digamos, estoy casi seguro que un 70% de sociedades existentes y creadas en Guatemala son de una persona. Pero realmente solo por el requisito de que tenga que haber 2, le das tú una acción a alguien más, pero es alguien de confianza, digamos, ¿verdad? Es por eso nada más. Entonces, cuando tú tienes en realidad una sociedad real de 2 o más personas, tú lo que haces es que distribuyes justo los porcentajes accionarios. Por ejemplo, una pareja, como tú decías, puedes distribuir entonces el 50% si así lo desean, y es de esa manera que ellos, digamos, distribuyen el patrimonio. Entonces, a la hora, digamos, de una división, suponte, lo que hacen entonces es repartirse el 50% de los bienes que tiene la sociedad y que has ido aportando conforme los has ido construyendo, los has ido adquiriendo. Y en este caso, hablaste de un tema muy importante. Esta sociedad no se utiliza. O sea, solo se crea para tener estos bienes a su nombre. Eso es lo más recomendable. De hecho, si tú creas una sociedad para resguardo patrimonial y aportas los bienes ahí, pero esa sociedad también la utilizas para vender, para comercializar, imagínate, cualquier problema con tu proveedor, con un cliente puedes tener, te pueden demandar y de igual manera te podrían embargar los bienes porque son bienes de la sociedad que está facturando. Entonces, lo ideal realmente de este tipo de estructuras es no utilizarlas para ningún tipo de actos de comercio. Y en cuanto al tema fiscal, ¿qué pagos hay? ¿Qué movimientos tiene que hacer? Tiene que estar presentando mes a mes el IVA y todas estas, el pago del ISR y todas estas obligaciones que tiene cualquier sociedad anónima. Sí, así es. Digamos, la sociedad anónima es una persona jurídica que tiene un NIT y por tanto tiene obligaciones tributarias. ¿Cuáles serían en este caso? O sea, nuestra sugerencia en la firma siempre es, si tú vas a generar una sociedad de resguardo, inscríbela como, por ejemplo, como pequeño contribuyente, porque no va a haber facturación. Por tanto, solo presentarías los pagos de impuestos cuando tú facturas o cuando tú emites, digamos, alguna venta. Por ejemplo, arrendas el bien inmueble. Si tú lo arrendas, entonces en ese caso emites la factura y pagas los impuestos en ese mes. Entonces, por ejemplo, si tú tienes estas propiedades o esta propiedad que la pones en esta sociedad, puedes hacer ese arrendamiento. Sí, así es. Sí se podría hacer. Sí, lo podrías hacer sin ningún problema. De hecho, la sociedad es quien arrenda el bien hacia el inquilino. ¿Cómo se hace entonces en este tipo de sociedades la herencia? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo lo haces tú? Ya tienes la sociedad y soy accionista del 50%. Yo soy el accionista, exacto. Por ejemplo. Entonces, en ese caso, si tú ya tienes el tiempo, ya has sido proactivo y has pensado en esto,
Entonces puedes decidir, por ejemplo, heredar a través de la figura de la donación de las acciones. Tú puedes heredar en vida también las acciones y donarlas a tus herederos, a tus hijos, por ejemplo. Utilizo la opción 2 a través de mi empresa. Así es. O sea que la opción 2 no es mala, pero esta estructura de la sociedad te quita el riesgo absoluto, digamos, o casi absoluto, no es totalmente permeable, pero te quita, digamos, el riesgo, pero tú también puedes heredar. ¿Por qué heredar a través de una donación? Eso es importante mencionarlo. Cuando tú haces la donación, el Código Civil establece que cuando tú recibes por herencia, donación o a título gratuito un bien, ese bien no entra o no forma parte de tu patrimonio conyugal. Esa es una de las preocupaciones que muchos papás o mamás tienen, ¿no? Porque realmente tú no sabes cuál va a ser el futuro con respecto de tu yerno, de tu nuera. Tú no sabes qué va a pasar, si puede haber una eventual separación o no. Eso ya es algo que no es es una variable bien grande. Entonces, si tú donas, realmente no entraría como parte del patrimonio, independientemente del régimen en el que tú te hayas casado. Entonces, cuando estamos hablando de que yo tengo mi sociedad, tengo mis acciones, puedo heredar estas acciones con el usufructo vitalicio. Puedo donar estas acciones, pero con un usufructo vitalicio. Quiere decir, yo sigo siendo el dueño de las acciones hasta que me muera. O sea, tú sigues siendo el que goza de los frutos, de los dividendos, el que goza de las rentas, porque las rentas se reciben en la sociedad y luego se pagan utilidades, y te reservas el derecho de voto también. O sea, entonces haces una asamblea y ¿quién vota? Tú. Entonces no es solo el usufructo, sino el derecho de voto también. También te lo reservas, que eso tienes que hacerlo. ¿Y sí se puede hacer? Sí, el Código de Comercio establece que si tú no te pronuncias al respecto, entonces se entiende que el derecho de voto lo tiene el nudo propietario o el propietario a quien le donaste. Y si no te reservas eso, entonces por eso es importante que quede claro en el contrato del usufructo que te reservas también el derecho de voto. Entonces, esta es una forma en la cual tú puedes asegurarte que... Y es más fácil entonces ese traspaso de propiedad, por así decirlo. Sí, porque... No hay que hacerla mortual, ni esperar un año, ni... No tienes que pagar impuestos de herencias, legados y donaciones, no tienes que pagar abogados para que te hagan un trámite de la mortual, del proceso sucesorio, y te ahorras realmente muchísimo tiempo, porque tú desde hoy estás disponiendo al respecto. Lógicamente, les tienes que explicar a tus hijos cómo funciona este mecanismo, a tus herederos, para que ellos entiendan que, pues, estando tú en vida no van a poder ellos utilizarlo, pero realmente dejas todo listo y preparado para que ellos reciban el patrimonio, y no como una carga. Aquí ya no reciben cargas, sino que realmente están recibiendo simplemente acciones que los hacen propietarios de todos los bienes que la sociedad pues ya posee. Y incluso tú podrías decir, bueno, le voy a donar tantas acciones a uno, tantas acciones al otro y tantas y entonces ya tú haces la división y aquí la división es en acciones. Es en acciones, así es. Es decir, tú puedes hacerlo de muchas maneras, como te decía en el corte. Este es un traje a la medida, dependiendo cuántos hijos tengas, si tus bienes te alcanzan para repartirlos en formas iguales, o de esa manera con el porcentaje accionario tú podrías compensar ciertas diferencias de bienes. Entonces, es un traje a la medida. Es cosa de sentarte una hora a pensarlo y tener el valor de hacerlo, porque pensar o hablar de la muerte a veces no es fácil, a nadie le gusta. Y muchas veces decimos, es que no quiero atraerla a la muerte. Así, como que eso también, como que no hablarlo lo evitara. Así es, y siempre va a pasar. Y bueno, de eso sí, hay dos cosas, no recuerdo quién tenía este adagio, hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y el pago de impuestos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos cuál es la otra opción o qué otras opciones hay también para resguardar el patrimonio. Vamos al corte y regresamos. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. No puede ser. Las medicinas de mi hijo me toca comprar. Y con esa cuenta soy yo la que se va a enfermar. Con GIT no hay drama. Vivamed GIT, con la mejor cobertura para enfermedades y accidentes, la red más completa de doctores, hospitales y farmacias, y acceso ilimitado a SIAM. Adquiéralo al 2244-2244 o con tu agente o corredor. Seguros GIT. No te falla. Como colaboradores de Minera San Rafael, hemos venido delante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a hacerles el llamado de que hagan una pronta resolución a lo que es el caso Minera San Rafael. De esto nosotros dependemos para darle un buen futuro a nuestras familias
Nuestros hijos nos exigen educación, nuestros hijos nos exigen cada día un mejor futuro. Señores magistrados, ¿qué le responden a Henry Ruiz y a sus 3 hijos? Magistrados, resuelvan ya. Hacemos. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Hay varias razones para manejar una empresa. Servicios tienen sus complicaciones. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo una firma de consultoría, auditoría y todo lo demás. Pero la firma depende de mi capacidad de socio para generar clientes. Si yo me voy y alguien quiere comprar mi práctica, dirían, pero si usted se va, ¿qué me queda a mí? Entonces, en una compañía de servicios donde son servicios personales, ejemplo, una agencia de publicidad, y me quiero llevar al dueño, si el dueño es el que tiene todos los contactos, entonces ahí flujos es importante, pero flujos agarrando al socio y amarrarlo para que no se vayan N años y me dé los contactos. Y usualmente debería ser otra firma de publicidad la que se haga cargo, porque si yo voy a hacerme cargo de la firma de publicidad y no conozco ese medio, yo creo que el negocio es finito. Rocío Pinto en Más Negocios. Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. A solo 40 minutos de la ciudad, encuentre el descanso que usted y su familia merecen. Hotel. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de INTECAP para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Te esperamos. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Regresamos a Más Negocios. Muchísimas gracias a quienes se están uniendo a nuestra transmisión y también a quienes comparten nuestra transmisión. Por favor, comparta para que cada vez más personas se enteren de cómo podemos hacer para heredar bienes y no problemas. Gracias a Paulo González, también a Mariana García, a Cardona, muchas gracias por ayudarnos a que cada vez más personas se enteren de esta información. Y estamos platicando cómo resguardar el patrimonio. Ya hemos hablado acerca de cuáles las características de un testamento, de la donación en vida, de las sociedades anónimas, y ahora vamos a hablar acerca de los fideicomisos. Así es. Pues mira, los fideicomisos son un contrato que le da vida a una figura de administración. Por ejemplo, tú puedes decidir que vas a aportar tus bienes al fideicomiso y el fideicomiso tiene claro los objetivos. O sea, es creado justo para dar en herencia, por así decirlo, ¿verdad? Para que se entienda. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estableces claramente los pasos a seguir. Yo creo el fideicomiso con el objetivo que cuando yo fallezca, los bienes tales y tales y tales se le trasladen a favor de el fideicomisario, que es la persona que va a heredar, digamos, como el beneficiario. Y entonces, automáticamente el fideicomiso, como es manejado por un banco, según la ley de bancos, hace la escritura del traslado de dominio a favor del fideicomisario. Esto obviamente implica bastantes más costos, que tú planifiques, que tú suscribas este contrato de fideicomiso, que el banco sea quien lo administre, y esto también implica pues un pago de comisión anual hacia el banco, y la creación también tiene un costo, obviamente, pero te deja, digamos, es una muy buena herramienta para que sea esta entidad, la fiduciaria, la que ejecute tu última voluntad, por así decirlo. Ok. Sí. Aquí lo que hace es el banco el encargado de ejecutar esta voluntad. Así es. A través de este fideicomiso. Así es. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, como decía hace un momento en el segmento anterior, todo eso es un traje a la medida. Entonces, aquí depende mucho de cuál sea tu nivel de control, o sea, qué control quieras tener, o si de una vez puedes hacerlo en vida, heredarlo, etc. Entonces, hay otras figuras como la fundación de interés privado, por ejemplo, que puedes crear. En Guatemala no existe esa figura, existe en Panamá, en Alemania, en otros países como Seychelles también, por ejemplo, pero es una figura, realmente un vehículo muy bueno. La fundación, hablo rápidamente de ella, es una persona jurídica que tú creas con el objeto de tener y heredar, o sea, que administre bienes y herede, y que realmente dé beneficios más bien hacia ciertas personas que se llaman beneficiarios, valga la redundancia. Entonces, realmente no es una sociedad anónima, sino que es una fundación creada específicamente para el resguardo de esos bienes y para que le dé
los mismos a los beneficiarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú puedes aportar a esa fundación las acciones de la sociedad anónima, por ejemplo, que es lo que usualmente se hace, y entonces las utilidades que se reciben a través de esas acciones se entregan a la fundación de interés privado, y la fundación ya tiene claro el reglamento de la fundación, está claramente definida, y por ejemplo dice que a través de esas utilidades se le van a pagar a tus hijos los colegios, o se les va a pagar un fee mensual o anual de tal cantidad de dinero. O sea, tú puedes dejar definido claramente cuánto se va a pagar, de qué manera, cómo va a ser y por qué plazo. Y cuánto tiempo va a durar la fundación. Si puede durar hasta 10 años, puede durarte por vida, ¿verdad? Tú ya lo defines. Entonces, esas figuras son, pues, provienen de la ley, de las legislaciones anglosajonas, pero son ahora herramientas que podemos usar en nuestro sistema también. ¿Y cuál sería la otra opción? Cuando hablamos de las empresas. De las empresas. Bueno, mira, es que realmente cuando tú hablas de bienes debemos incluir también las empresas, como ¿no? Un bien. Como un bien, sí. Y de hecho yo hace 1 año y medio estoy enfocadísimo en ese tema de las empresas porque es lo que más valor le puede agregar a las familias, ¿no? Claro, porque y es muy común aquí en nuestros países y creo que toda Latinoamérica, y me atrevo a pensar que todo el mundo, que muchas empresas surgen de asociaciones con amigos. Así es. ¿Sí? Donde se crea un vínculo filial, pero no hay una relación de parentesco como tal. Entonces, ¿cómo hacer para que mi parte de esa empresa pues sea heredada a quienes yo deseo? Mira, ese es un tema súper importante. Por ejemplo, hay sociedades que son como muy personales, como te pongo un ejemplo, una firma de abogados, por ejemplo. El hijo del abogado no va a llegar a hacer el trabajo del abogado. Entonces realmente solo va a ser alguien que recibe utilidades a final de año, no va a agregar valor usualmente, a menos pues que sea un abogado y tenga, pero usualmente no sería así. Entonces una manera que se suele hacer así es que se puede contratar un seguro que específicamente se endosa para que en caso que fallezca uno de los socios, ese seguro pague la compensación necesaria que corresponde a la herencia. Entonces de esa manera tú trasladas la propiedad de las acciones hacia el socio o los socios que quedaron en vida de la sociedad y le pagas a los herederos una cantidad de dinero ya previamente pactada para que ellos salgan de la sociedad, pero que sí reciban un beneficio de la herencia. Ese es un ejemplo. Pero hay sociedades también que no son personalísimas, en las que realmente tú tienes la herencia y, digamos, por ejemplo, una empresa de inventario, una distribuidora, una entidad que realmente genera ventas a través de un grupo operativo distinto a los socios. Entonces, ahí sí puedes simplemente heredar las acciones y recibir utilidades, como cualquier negocio, digamos. Pues siempre que lo has preparado de esa manera. Usualmente en Guatemala tú te haces socio de alguien, dices, pero no firmas una sociedad. Tú te haces socio y todo está a nombre de una empresa individual de tu amigo. Imagínate, tú falleces en ese momento. Tú no estás dejando herramientas o vehículos para poder heredarle a tus hijos o a quien tú quieras. O incluso en cualquier momento pues quedas fuera también. Y quedas fuera. De hecho, eso pasa muy seguido. Más seguido de lo que Fíjese, licenciado, que yo soy socio de esa empresa, pero mi socio ya no me dejó entrar. Y yo, déjame ver los documentos. No, es que solo hicimos una empresa individual, está a nombre de él. Entonces, realmente no contrataste, no firmaste los pactos necesarios para poder asegurarte en convertir una empresa en un legado, que eso es lo más importante. Convertir tu empresa en un legado y entonces es ahí donde podemos hablar que tengo mi empresa, por ejemplo, que hablábamos de distribuidoras, y esas acciones las puedo pasar a una sociedad anónima ya donde son de resguardo. Así es. Y es eso lo que yo puedo va a ser donar, por ejemplo. Donar. Así es. Donar. Entonces, eso es una excelente herramienta. La sociedad que tú tienes de resguardo puede ser la accionista misma de todas tus empresas o negocios que tengas, de todas las sociedades que tengas, operativas, digamos, que funcionan como tal. Entonces lo haces muy sencillo porque al final tú lo único que heredas son las acciones de la sociedad de resguardo. No tienes que estar heredando 8 títulos de acciones de los diferentes negocios, si tienes muchos, digamos, ¿verdad? Pero miren, realmente lo importante aquí es que tú estés muy consciente de que si tú no planificas, tu empresa la puedes perder y estás impidiendo heredarle a tus generaciones todo lo que tú has hecho y todo por lo que tú has trabajado. Si tú no hablas con tus hijos de esto, y no los dejas todo preparado, no vas a poder heredar más que cadenas, conflictos y cargas. Entonces, qué rico es heredar. Y deudas Entonces, de verdad, y es el consejo que doy, heredemos libertad.
O sea, libertad. ¿Por qué? Porque el momento que tú dejas todo ya listo y planificado, no dejas cargas. Es más, agregas valor. Conviertes tu patrimonio en un legado generacional, que puedas darlo como algo que agregue valor a tus generaciones. Es distinto. Y no sé si me meto en camisa de 11 varas, Luis, pero ¿se puede en esta donación establecer, porque estamos hablando que una donación puede ser de usufructo vitalicio, con derecho a voto, y además con facultad de suceder y derecho a voto, y se puede establecer en esta donación que si uno de mis hijos no está interesado en tener estas sociedades, estas acciones, se las venda a sus hermanos? Bueno, eso es parte del estatuto social. Digamos que en la sociedad anónima, eso es bien importante, tienes razón. En las sociedades que creamos de resguardo patrimonial, las creamos como sociedades cerradas. ¿A qué me refiero con esto? Okay. Que nadie de los accionistas puede vender aisladamente sin consultarlo o sin ponerlo en una forma preferente a disposición de los socios actuales. Eso te garantiza que alguno de los hermanos aburrido o enojado no puede llegárselo a vender a una tercera persona. Claro. ¿Verdad? Entonces, antes de vendérselo a alguien más, te lo tiene que poner a ti como un derecho preferente de compra. Entonces, y también eso es parte del acta constitutiva de esa sociedad de resguardo, que es creada específicamente para garantizar que los socios no puedan vender de esa manera. Claro, hay procedimientos porque no puedes dejarlos en camisa de fuerza toda la vida. Hay procedimientos para fijar el precio incluso de las acciones, que es un tema, ¿verdad? Podría decirte que vale $200,000 cuando realmente valen 50,000 quetzales, por ejemplo. Entonces hay formas de fijar precios para llegar a acuerdos. ¿Cómo hacer esa evaluación de las acciones? Ajá, y un tercero que haga esta evaluación y establezca el precio y de ahí... Y de ahí entonces ya puedes tú compararla como accionista, hermano, que sí te interesa el negocio o las propiedades, por ejemplo. Así es. Claro, o sea, tener esa opción preferente de compra. Es. Pues muchísimas gracias, Luis. ¿Dónde te pueden localizar quienes estén interesados o quieran más información al respecto? Gracias. Mira, nuestro bufete se llama Legal Center. Hemos trabajado este tema de resguardo desde hace más de 15 años y la verdad es que ahora estamos bien enfocados en el tema de empresa, de hacer que la empresa se vuelva un legado también, ¿no? Pueden contactarnos a mis teléfonos 23 35 34 55. Ahí estamos para servirles. También en nuestra página de Facebook, Legal Center, y en Twitter, Legal Center GT. Legal Center GT, y tienen página Página web legalcenter.com.gt, nos pueden contactar. Desde ya los invito a que nos reunamos y que podamos en cosa de una hora realmente darle forma a ese traje que les puede dar pues muchísima tranquilidad y que pueda crear un legado para su patrimonio. Pues muchísimas gracias, Luis, y gracias por ponernos aquí el panorama de todas las opciones que hay para heredar, como dices, libertad. Y yo digo, no heredar problemas, sino heredar realmente bienes. Gracias a ti por la invitación y gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias y gracias a todos quienes compartieron nuestra transmisión. Por favor, sigan compartiendo porque yo sé que hay muchas historias de terror en cuanto a las herencias, en cuanto en cuanto a cómo se pierden y no solo se pierde la herencia, sino también las familias, y hay muchos conflictos por esta situación, y angustias, así que por favor compártala, porque no sabe usted a quién podría impactar con esta información. Muchísimas gracias, Brenda Dabrenelli. Por favor, si nos da el contacto del invitado, excelente tema. Muchas gracias, Brenda. Ya lo pasamos al aire. Es legalcenter.com.gt. Ahí encuentras toda la información para poder contactar a Luis. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos la próxima semana. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libertópolis presentó a María Dolores Arias. En Más